En la Haftarah de esta parashá se habla mucho de la construcción del templo y la relación que tenía Hiram con el rey Shlomo, justamente por esta metáfora que acabo de explicar. Y se habla que traían una gran cantidad de árboles del Líbano. Y todo esto es una súper metáfora. El secreto de los árboles del Líbano se refiere a las 7 sefirot de masculino y femenino, como si esos árboles o plantas Akadosh Baruj Hu los hubiera sembrado en un lugar diferente. Por eso dice que traían esos árboles del Líbano y los traían para construir el tabernáculo, como si solamente ese árbol existiera en aquel lugar. A eso se refiere. Que en realidad sí era así, pero de ahí se extrae que ese árbol, esa planta, era sembrado en un lugar distinto, diferente. ¿Por qué son diferentes? Porque esas sefirot tienen calidad de juicio en Malhut. Gesed, Geburat, Tiferet, Netzachot, Yesod son 7 sefirot que pertenecen a Zeir Anpin, tienen juicio en Malhut. Representan las fuerzas astrales. Y aquí viene el súper secreto. Solo se elimina el juicio en Malhut de esas 7 sefirot cuando adoptan la cualidad de misericordia a través de Binah. Es decir, cualquier emoción, cualquier aspecto que pasa por Zeir Anpin, si no es conectado a través de Binah, se convierte en juicio en Malhut. Sabemos que hay 7 sefirot y 7 días de la semana. Cada día de la semana está asociado al juicio, excepto porque el justo induce a ellos la misericordia a través del Shabbat. Por eso la fundamental razón de hacer Shabbat, porque le impregna misericordia, le impregna clemencia a cada uno de los días de la semana. Ese es el secreto, ya no de los árboles del Líbano, sino de los cedros del Líbano. Los cedros del Líbano se refiere a los justos que conocen este secreto. ¿Cuál secreto? El utilizar el Shabbat para impregnar misericordia en los días de la semana, que de otra forma traen juicio. Por lo tanto, los árboles del Líbano se refiere a los días de la creación del mundo manifestado en 6 días. Pero todos ellos son santificados, que en realidad deberíamos decir que santo es Kadosh, son separados de ese juicio a través del Shabbat. Todos ellos están envueltos en una dimensión que es Zeir Anpin, donde es el depósito de toda nuestra sabiduría y realización. Es decir, utilizamos estos planetas, utilizamos esta esencia astral para poder traer la materialidad a este mundo. Pero si nosotros no utilizamos a Binah con esta sabiduría para realizar esos eventos, entonces ellos toman control de forma directa. La serenidad que buscamos solo se encuentra ahí en Binah y es propiamente la luz del Shabbat. Por esto es que a través de ir generando una transformación interior, nosotros empezamos a vivir cada día como si fuera un día de Shabbat. Eso es lo que se logra a través del estudio diario de los secretos del Zohar. Por eso es que el justo, que estudia todas las noches en la madrugada, impregna un hilo de misericordia a cada día de la semana, y cada día de la semana es como si fuera Shabbat. Esto durante años no lo había comprendido, hasta ahora que pude estudiarlo y se los presento a ustedes porque mi maestro lo menciona así,
que aquel que estudia de madrugada cuelga un hilo de misericordia para cada día de la semana, y cada día de la semana es como si fuera Shabbat. Pero hay que entender esta explicación porque cada uno de esos días vienen con un juicio, y aquel que conecta con Biná impregna la misericordia y endulza ese juicio, y por lo tanto, por eso ese día se transforma como si fuera un día de Shabbat. Ojo, no sustituye el Shabbat. Entonces, como ya dijimos, los árboles del Líbano se refiere a los 6 días de la creación. Cada atributo de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod es completado, repito, es completado con Biná. Si no es completado con Biná, viene juicio. Entonces, es como tener un cuchillo que tiene mucho filo, pero le ponemos una funda. Y entonces si agarramos ese cuchillo, ya no nos corta. Pero si le quitamos esa funda, que es Biná, que representa la misericordia, el cuchillo se convierte en puro rigor. ¿Por qué en Bereshit dijo, fíjense qué expresión tan rara, dice la Torá que Akadosh Baruj Hu dijo en Bereshit, haya luz, y le añadió a este texto, y hubo luz? ¿Para qué tenía que ponerle el segundo texto? Si el Creador dice haya luz, pues por orden del Creador, se entiende que habría luz. ¿Para qué tenía que gastar tinta y ponerle hubo luz? No. Sabemos que la Torá no gasta tinta. Esto significa que hay una distinción entre la primera luz y la segunda luz. La segunda luz tiene un atributo de Gesed. Es decir, todas estas entidades, todas estas fuerzas astrales, tienen una pureza mayor que la nuestra. Cuando nosotros conectamos con la fuerza de los diferentes planetas, de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Yesod, ellos tienen una mucho mayor pureza. Porque ellos, en esencia, esa alma de los planetas permite transformar los eventos de nuestra vida. Por lo tanto, conectamos con su lado derecho, con su Gesed, que es atraída por el lado derecho de Biná. Pero si nosotros conectamos con la fuerza física del planeta, entonces ya no viene Gesed, entonces viene Geburah. Viene la Klipa, no la Verajá. Existe un segundo sistema asociado con los árboles del Líbano. Se refiere a las aguas que son traídas del lado izquierdo de Biná. Dice, por un fuego fuerte. ¿Qué es esto? Se divide el agua del lado derecho y el agua del lado izquierdo. Pero si sabemos que la Torá es agua, es llamada Maim, entonces la Maim, el agua, solo es Gesed. Y ese es un atributo del lado derecho. Ojo, es un secreto muy importante. Repito, los árboles del Líbano se refiere a que las aguas son atraídas del lado izquierdo de Biná por un fuego fuerte. Se divide el agua del lado derecho y el agua del lado izquierdo. Entonces se produce el atributo de Geburah. Este es el secreto de la expresión las aguas que estaban abajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Es decir, cuando habla de las aguas celestiales, sí estamos hablando de Gesed. Pero cuando estamos hablando de las aguas del mundo inferior,
tiene una expresión de Geburah. Por eso, las aguas de arriba están conectadas con Binah, con el lado derecho de Binah. Pero las aguas del sistema inferior están conectadas con el lado izquierdo de Binah y tienen rigor. El tercer sistema me pareció muy interesante lo que dice el Zohar, que el atributo de Tiferet hace referencia a la columna central y al lado derecho. Claro, el justo, en esencia, Tiferet, el que ha hecho Teshuvah, el Tzadik, es la columna central y hacia el lado derecho. Hace la paz entre las dos columnas, la derecha y la izquierda. Pero esto es muy hermoso, porque dice que esos árboles, ¿no? Así decía en Bereshit, produce una especie según su especie. Qué hermoso es esto, puesto que la función de un tzadik es traer más tzadikim al mundo. Por eso, una especie produce según su especie. A eso se refiere la Torah. Que el hombre justo lo que quiere es traer más hombres justos al mundo. Quiere participar en un acto co-creador, es decir, para hacer bajar nuevas almas, encarnar nuevas almas de tzadikim, o para ayudar a hacer teshuvah a las personas. Es decir, o tiene hijos físicos que sean tzadikim, que sean justos, o tiene hijos espirituales que transforman su lado izquierdo y hacen la corrección y se convierten en tzadikim. Por eso, los que tenemos la dicha de tener alumnos, los queremos como nuestros hijos. Es decir, la columna central brota, de la columna central brota una especie idéntica de su raíz. Porque claro, el tzadik da tzadikitos, ya sea a través de sus hijos físicos o a través de sus hijos espirituales, que son sus alumnos. Tiferet es el tercer día, ¿no? Así como tenemos los diferentes días de la semana, dice el Zohar, Tiferet es el tercer día que incluye ambos lados, derecho e izquierdo, y es uno de los árboles del Líbano. Así lo dice el Zohar. El cuarto sistema, dice, es la luz del sol, que representa la conciencia, ilumina con fuerza en medio de la oscuridad, pero no cohabita con la oscuridad. Es decir, enciende todo el árbol de la vida y hace referencia a la sefirá Netzach. Netzach es como si iluminara con esa conciencia todo el árbol de la vida, pero no cohabita con la oscuridad a pesar de estar debajo, ubicado en el árbol de la vida de Tiferet. Y es también considerado uno de los árboles del Líbano. El quinto sistema se refiere a la frase: produzca la tierra seres vivientes según su especie. Esto hay que explicarlo. Significa que atrajo una cantidad de agua muy grande que fue producida. ¿A qué se refiere? Para poder producir la tierra seres vivientes según su especie, trajo una gran cantidad de agua que fue generada en la creación. Recordemos que la Torá es llamada Maim, agua. Se refiere al sumo sacerdote,
que tenía un profundo conocimiento de la Torá. Es decir, el sumo sacerdote jalaba atraía una cantidad de agua tremenda. Es decir, tenía todo el conocimiento de la Torá y producía seres vivientes según su especie. Es decir, los levitas, que era una tribu de donde se surgía el Cohen Gadol, que era el conocedor, el pueblo que enseñaba por excelencia la Torá. Y sabemos que el Cohen Gadol, los levitas, están representados por Aarón en la Sefirá Od. Y dice que este tipo de árboles del Líbano representan el quinto día. El sexto sistema, dice, perfeccionó a todo el mundo entero. No tiene perfección ni poder. Es decir, la fuerza del árbol de la vida que perfeccionó todo el mundo entero no tiene perfección ni poder si no es a través de Yesod desde Erampín. Es decir, no puede ser perfeccionado el mundo entero si no es a través del hombre cuando participa en su capacidad co-creadora. Porque si no es a través del Sod de la Yud, si no es a través de unir Malhut con Binah, es de lo que está hablando. Dice, porque no recibe algo de ellos arriba, es decir, de todas las otras sefirot. Cuando se deja operar el mundo por defecto, no recibe esa perfección de las sefirot superiores. Y de esta forma, estas sirven a Malhut. Cuando nosotros participamos en el acto co-creador, justamente es cuando esas sefirot sí sirven a Malhut. De otra forma, Malhut permanece completamente aislado. Y entonces es cuando Malhut incluye los otros 5 días de la semana y las perfeccionó con un deseo, con alegría, y es decir, se perfeccionó arriba y abajo. Es decir, se perfeccionan los 5 días de la semana más Yesod, que sería el sexto, y se perfecciona en el mundo de abajo porque ha participado el mundo de arriba. Pero nos falta el séptimo sistema. Cada vez que mencionan la palabra sistema, me estoy refiriendo a un día de la semana. Cada día de la semana fue parte de la creación. Pero es que el mundo se está creando en la medida que estás escuchando esta clase. Por lo cual, nosotros participamos paralelamente en la creación del mundo. Todavía no termina de ser creado. Por eso es que el hombre está en un proceso de maduración. El séptimo día, vamos a decirle el séptimo sistema, eleva todas las demás sefirot, eleva todos los demás sistemas. Le fue dado un nombre celestial llamado el Shabbat. Y dice algo muy importante, es la suma de todos. Es el deseo de todos, es la adhesión de todos, arriba y abajo juntos. Dice, aquel que amerita este día, dirá, como está escrito, me he sentado bajo su sombra con gran deleite. Se refiere a que ha de adornar con la corona celestial, las coronas celestiales. ¿A qué se refiere? Keter, Jochma y Binah, que son vitales a fin de no provocar la idolatría. Es decir, aquel que aprende a guardar Shabbat eleva todos los demás días de la semana,
todos los demás sistemas creadores, que son los diferentes días de la semana, y lo que hace es que incluye Keter Jochma y Binah dentro de todos los demás sistemas y automáticamente los eleva y evita que traigan juicio y que se generen actos de idolatría. Luego menciona una enseñanza maravillosa. Es que esta parashá, de verdad, cada versículo es una enseñanza. Esta enseñanza la da Rabbi Shimon Bar Yochai, y es que la expresión, dice, que me traigan una ofrenda, implica una aspiración a la unión divina. Y esto es algo que no tengo manera de poderlo expresar. Espero que lo puedan sentir. Es decir, que me traigan una ofrenda significa que la persona debe esforzarse con todo su corazón, con toda su alma y con toda su autopurificación, con toda su entrega de forma pura. Ojo, aquel que es inspirado a hacer esto por el corazón es el corazón de Dios en él mismo. Por eso es que la Torá no se revela a cualquier persona. Por eso es que hay personas que intentan entender la Torá y no logran revelar los secretos. Pero en la medida que he avanzado con mi estudio, mientras tú más amas la Torá y más te entregas a querer conocerle, la Torá se abre ante ti. Implica muchas veces instruir al perverso para ayudarle a librarse del mal. Esa persona que ayuda a aquel que se ha equivocado, que va por el lado izquierdo, que ha sido perverso, me refiero en su forma de actuar, en su forma de hablar, que le ha transformado en sus malas cualidades, aquel que es incluso el alumno del maestro, que muchas veces es reprendido por el maestro, corregido por el maestro, pero que le ayuda en este proceso de perfeccionamiento, ese que se encarga de ayudarle a librarse del mal a esa persona, emana tal fuente de bondad que transforma las tendencias malignas, deja inmovilizado al otro lado. Es decir, ya no es un tema donde nada más Akadosh Baruj Hu quisiera hacer algo por esa persona, sino que esa persona emana tan grande bondad en querer ayudar al otro a encontrar un camino de rectitud, que las fuerzas del mal se quedan pávidas, se quedan impactadas que un ser humano haga eso en favor de otro ser humano. La frase dice que me traigan una ofrenda, de cada hombre que la entregue de corazón, me la traerás. Esto está al iniciar la parashá, Shemot 25, versículo 2, que me traigan, esa frase, que me traigan, es un precepto que significa aspirar al propio Akadosh Baruj Hu. Por eso dice que me traigan, es decir, ven a mí, acércate tú. Te está dando una orden a Akadosh Baruj Hu, donde nosotros tenemos que hacer esfuerzos realistas para acercarnos a Él. Cada quien conforme a sus posibilidades, pero realistamente. No aquella posibilidad donde dices, por ejemplo, es que estoy comiendo un pollo no kosher,
porque no tengo posibilidades de comer kosher. Esa no es una intención realista. Esa es una intención cómoda. Aquella persona que te dice, bueno, yo hago la oración que puedo. No. La respuesta es, yo hago toda la oración que está a mi alcance. Y me esfuerzo día con día, más y más. Eso es que me traigan una ofrenda. Que puedas cada día hacer un shachrit, un minjá y un arbit cada día más perfecto. Que la relación conyugal y las meditaciones en ella sean cada vez más perfectas, más completas, no siempre la misma. Que el actuar en términos de la enseñanza sea cada vez más profunda. Por eso, todos los maestros buscan ir ascendiendo en el nivel que van enseñando para ir ofreciendo más y más y más a los alumnos. Y esa es una fuerza que automáticamente reprende las tendencias malignas que intentan acercarse a esa persona. Es una aspiración de lo que habla la Parashá Terumá. Es ese deseo profundo de eliminar las malas cualidades. Pero aquí ya estamos hablando de un deseo no de corrección. Ya estamos hablando de una conciencia muy superior, donde ya no estamos hablando donde hay algo negativo. No, es algo que es lo positivo que aspira a algo todavía mayor. Es hacer ese esfuerzo realista por de verdad encontrarnos a un nivel cada vez más cercano al Creador. Y en eso, Devarim, capítulo 16, versículo 17, dice, cada quien ofrecerá lo que sea capaz, de acuerdo a la bendición que Hashem, su Dios, le dio. Es decir, de acuerdo a la bendición que Dios ha dado en tu vida, esa es la bendición que tienes que retornar en deseo aspiracional hacia el Creador. Porque esta acción, dice, es realmente gratuita. Ofrecer al Creador es realmente gratuito, pero implica pagar un precio propio en la persona en términos de esfuerzo. No es fácil dejar de ser iracundo, celoso, envidioso, contestón, miedoso. No, es muy difícil. Son una serie de patrones inducidos desde que nacimos. Se requiere un gran deseo, una gran voluntad y duele muchísimo. Es un gran sacrificio transformar una mala cualidad. Por eso es que cuando alguien la transforma, se convierte en aroma agradable para el Creador. Así es la metáfora. ¿De qué manera podemos expresar ese esfuerzo? Dice aquí, está escrito, vengan, compren y coman. Compren vino y leche, aún sin dinero y sin precio. Esto lo dice Isaías capítulo 55, versículo 1. El vino y la leche, por supuesto, se refiere a la Torah. Está hablando de niveles de estudio de la Torah. Tenemos el pan, tenemos la leche, tenemos el vino, en fin, son diferentes niveles de comprensión de la Torah. Por eso, solo el que se esfuerza de verdad la merece sin pago alguno. Pero está prohibido llegar con las manos vacías. Así lo dice la Torah. Puedes hacer una ofrenda, pero no puedes llegar con las manos vacías. Es decir, no está permitido intentarlo en vano. No merecemos un espíritu de santidad. No merecemos un espíritu que logre penetrar el otro lado
a menos que lo pague completamente. Y eso representa un gran esfuerzo, una disciplina. Literalmente, como menciona el Zohar, que en los libros, así lo dice, por favor, lo estoy leyendo literalmente del Zohar. En los libros de brujería de Ashmedai, rey de los demonios, Hasbe Shalom, dice, enseñó al rey Salomón, al rey Shlomo, que aquel que quiere eliminar el lado impuro dentro de sí, implica comprar con pago completo cada acción que realiza. Esto es sorprendente. En los libros de brujería del rey de los demonios, dice que enseñó al rey Shlomo que aquel que quiere eliminar el lado impuro dentro de sí, implica comprar con pago completo cada acción que realiza. De forma completa es el espíritu impuro, siempre está disponible libremente. Esto es algo como lo que empecé a explicar en el inicio de la parashá, donde el toro, el becerro, la oveja, era sin defecto. El espíritu impuro siempre está disponible de forma perfecta, libremente. Y es por nada adquirible sin pago alguno. Claro, adquirir un defecto no cuesta ningún esfuerzo, porque además ese espíritu impuro obliga a la gente, la manipula y los trae para que moren y cohabiten con él, y los tienta de muchas maneras. Por lo tanto, librarse de ese espíritu impuro implica pagar el precio completo. Es una renuncia total al orgullo de la persona para quitar esa mala cualidad. Y eso implica que la persona, cuando se despoja de esa mala cualidad, se siente vulnerable, porque se siente que una fuerza lo dejó de controlar. Y entonces la persona, como está gobernada, manipulada por esa fuerza, por eso siente miedo de cambiar. Porque el miedo no existe en ella. Se lo induce ese espíritu impuro para que no pueda cambiar. Ese miedo que se siente es que si yo confío en una persona, o yo confío en tal situación, o yo dejo de ser así, me va a pasar esto, ya me sucedió tal, ya me ocurrió esto. Ese miedo es de ese espíritu impuro que lo está induciendo dentro de la persona, impidiéndole cambiar, porque la manipula. Esto está de toda la explicación que estuve dándole vueltas y vueltas a lo que decía en el Zohar. Por el contrario, y esto tómenlo con filosofía, dice, el espíritu de la santidad requiere pago completo y gran esfuerzo, entera purificación en su aspecto físico. Es decir, hay que purificar el cuerpo, de corazón, hay que purificar el corazón y el alma. Debe actuarse con gran pureza. Por eso todos los elementos del tabernáculo estaban cubiertos de oro, que dentro de las leyes del cielo representa pureza, a pesar de que el oro afuera representa rigor. Y con rectitud, de forma contraria, se separa, se distancia y no se puede regresar igual a la condición original. Cuando
no actuamos con pureza, con rectitud, es como si dejara manchas o cicatrices que ya no es posible adquirirlo como originalmente. Así lo dice literalmente el Zohar. Por eso es que cuando queremos nosotros dejar una mala cualidad, la tenemos que dejar completamente. ¿Cómo? Dice, haciendo un acto de autopurificación de el corazón, de todos los aspectos físicos de cómo actuamos y del alma. Realmente yo les diría, es desmotivante pensar que si no hacemos las cosas bien, va a regresar con una cicatriz, con una mancha. ¿Qué pasa? Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es como una mujer o un hombre que es celoso o celosa y no deja esa mala cualidad completamente. Lo que va a suceder es que en la siguiente oportunidad que se presente una situación, va a volver a regresar ese espíritu impuro. Y eso es porque ya hay una mancha, deja una cicatriz en el alma, ya no puede ser corregido. Por eso cuando la persona toma la decisión de transformar una mala cualidad, la transforma de tajo, total y por siempre. Y paga el precio completo, que implica un gran sacrificio. De eso es de lo que estamos hablando en una ofrenda. De un gran deseo por decir, ya no soporto más ser así. Ya no soporto más el precio que he pagado por esta mala cualidad en mi vida. Por lo tanto, ya no lo quiero. Le pido a Kadosh Baruj Hu que me haga una cirugía en mi corazón, en mi alma, y me saque esto de mi alma, de mi corazón y de mi actuar. Cuando dice que me traigan una ofrenda de cada hombre, así, de cada hombre, ¿por qué tenía que aclararlo? Se refiere a que solo es llamado hombre aquel que ha vencido su inclinación al mal. Ya sabemos que Adán, no cualquiera es llamado Adán, implica haber cambiado las malas cualidades para que le entregue su corazón. ¿Qué significa esto? Dice, le debe entregar de corazón. Se refiere al corazón de Akadosh Baruj Hu, que en realidad es la buena voluntad del hombre. Por lo tanto, cuando se va a transformar una mala cualidad, se tiene que pagar el precio completo. Segundo, cuando ha vencido completamente su inclinación al mal y cuando se obra con el verdadero corazón del propio creador dentro de la persona. Esa es la verdadera buena voluntad del hombre. Dice, de él tomarás mi ofrenda, porque allí él, Akadosh Baruj Hu, habita en él y habita en esa persona, no habita en otro lugar. Pero ¿cómo sabemos que Akadosh Baruj Hu se agrada de esa persona y se coloca dentro de él? Pregunta el Zohar. Se observa en el deseo de la persona. Se observa en su deseo por esforzarse para perseguir al Altísimo. Y entonces, cuando es tanto el deseo de esa persona de apegarse al Creador, la Shejina, la presencia divina, mora en él. Es tal grado lo que explica el Zohar, que no, ¿cómo puedo decirlo? Como si no se puede perseguir a un justo, como si no se pudiera uno acercar a un justo y comprarlo para sí mismo. Nosotros no podemos adquirir un justo para nosotros. No podemos adquirir para nosotros una persona que ha hecho teshuvá.
Pero miren qué impresionante. En forma contraria, el justo sí puede perseguir a la persona perversa y comprarlo por un precio completo para eliminar de él esa suciedad. ¿Qué está hablando? Que aquel que verdaderamente ha eliminado su inclinación al mal, aquel que ha transformado sus malas cualidades, es capaz de buscar a una persona que es completamente sucia, completamente incorrecta con esa cualidad que habitaba en él y poderlo perfeccionar a esa persona. Así como un tzadik puede corregir a una persona que tenía mala boca, que tenía malas actitudes, que tenía malas cualidades, aquella persona que tenía malas cualidades y que ha vencido a la inclinación del mal, no le da miedo encontrar a una persona que tenga esa mala cualidad porque es capaz de transformarlo. Voy a decir un ejemplo brutal. Es como si un hombre es muy celoso y la mujer es muy infiel. Y esa persona ha transformado completamente sus celos en una cualidad en términos de su seguridad, de su compasión, de su entendimiento y su apego al Creador, que ahora no le da de ninguna forma miedo la infidelidad y es capaz incluso de enfrentar para efectos de ayudar y transformar a una persona infiel. Es un ejemplo muy burdo, muy general, pero es exactamente lo mismo que en la vida real. Se ha visto de personas, por ejemplo, que es un gran hacker que penetra los sistemas y los destruye. Y después ellos son contratados por empresas para que le brinden seguridad a los sistemas. Es decir, aquel que era un tremendo perverso para destruir sistemas, ahora es el que protege a los sistemas tratando de destruirlos, pero dice cuáles son los secretos para efectos de poder decir dónde es vulnerable. Es decir, transformó el lado izquierdo en el lado derecho. Ese es el que verdaderamente ha hecho Teshuvá. Ese es el nivel de Tiferet. Ahora bien, ese es donde el Creador ya habita en él. Ya es el corazón del Creador por el deseo que tiene por perseguir al Creador. Pero no solamente por eso, porque nace un deseo dentro de la persona para efectos de transformar a aquellas personas que todavía tienen esa suciedad y las quiere limpiar. Esto es considerado una alabanza al Creador porque ha vencido al otro lado. Como Aarón, que hacía todo en sus manos por regresar a muchos de la iniquidad. Eso está escrito en Malají, capítulo 2, versículo 6. Aquel que se esfuerza por sacar a la persona del camino del mal es elevado 3 elevaciones. Y ahora comprendo por qué mi maestro explica que el maestro es elevado en función de sus alumnos. Esto es toda una clase que dio mi maestro. Es que el maestro hace todo su esfuerzo por alejar de las malas influencias a sus alumnos y de atraer nuevas almas para sacarlas de esa suciedad. Eso es derrotar al otro lado. Esa persona, dice el Zohar, gana mucho mérito en este mundo y en el mundo por venir. Y es meritorio de ver a los hijos de sus hijos y es meritorio de que sus hijos aprendan y permanezcan en el camino de la Torah. Los acusadores no pueden acusarlo en este mundo o en el mundo por venir. Y dice, su semilla será poderosa en la tierra. Es decir, tendrá una descendencia apegada a la Torah. La abundancia y la riqueza estará en su casa y su rectitud por siempre. Es benévolo, lleno de compasión y justo. Ese, porque se ha dedicado a difundir los secretos que transforman el corazón de las personas
que estaban en un camino torcido. El Zohar hace referencia a que las fuerzas espirituales son como los colores de una llama. Esto es muy interesante. Estamos hablando de 3 niveles de la llama. Todas estas se encuentran en el mundo físico. Dice, un nivel de la llama asciende hacia arriba, brillado desde abajo hacia arriba. Es la Sefirá Netzach y lleva el nombre Yud-Ke Vav-Ke Tsebaot con Hirik, es decir, se pronunciaría, no se debe, pero para efectos didácticos, y Hi-Vihit Tsebaot. Luego dice, otro nivel de la vela desciende abajo, brillando de arriba abajo. Es la Sefirá Od. Es decir, uno brilla ascendente y el otro brilla descendente. Y hay una tercera que es visible, pero se oculta cuando el sol brilla. Y ya sabemos que el sol representa la conciencia. Representa la Sefirá Tiferet, el Tzadik, el justo. Esta llama es la que se oculta. Es la parte de la flama que no se ve, pero es la que más quema. Se refiere a la Sefirá Jochma, que solo brilla en la noche, que es cuando el Tzadik se levanta a estudiar. Nadie lo ve, pero su luz brilla de noche. Nos enseña que el blanco del brillo de la flama simboliza Netzach. Es el más brillante de todos, porque Netzach está representado por la estrella Noga, Venus, que es la más brillante de todas. Es una Sefirá que con este nombre, Yud-Ke Vav-Ke Tsebaot, anula los malos decretos. Yud-Ke Vav-Ke Tsebaot es un nombre a meditar en la relación conyugal. Por eso se menciona en esta parashá. Dice que es una vela, como blanco, que no se colorea, no toma tono, porque cualquier color es notable como si fuera una tonalidad, una modificación del blanco, como si fuera un juicio. Es la capacidad de redimir a Israel mismo y se manifiesta cuando en la sinagoga hacemos la oración de la redención, que es donde se narra la salida de Egipto, y la Amidá juntas. Antes de hacer la Amidá, se narra la salida de Egipto, y después se junta la oración de la Amidá. Aclara que estas 2 oraciones no se deben interrumpir, son inseparables. Eso hace que Yesod se acerque a Malhut. Es decir, nos está hablando el Zohar, que también las oraciones son la sustitución de las ofrendas que se hacían en el templo. Es decir, esa parte de la oración de la salida de Egipto con la Amidá quiere decir que el justo se acerque al mundo físico. ¿Qué hacemos? Decimos, invocamos el mérito de Abraham, de Isaac y Jacob cuando hacemos la Amidá. Decimos Elohé de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué estamos haciendo? Estamos acercando al mundo físico al Tzadik. Y por supuesto, se necesita hacer la Amidá para hacer la Kedushá con 10 hombres judíos circuncidados, un minyan, que representa cada uno de esos 10 hombres, las 10 sefirot, que están todas unidas. Y esta unión de las 10 sefirot, es lo que despierta el Tzadik, dice el Zohar, como si se le atrajera
para que traiga bendición a este mundo, uniendo el mundo espiritual y el mundo físico a través de Yesod y Malhut. Esta unión de las 10 Sefirot, donde se atrae al Tzadik, al mundo, uniendo Yesod y Malhut, se le llama el secreto del abrazo. Es como si le diéramos un abrazo al Tzadik desde el mundo físico para que permanezca su bendición en este mundo. En la última bendición de la Midá viene una parte que se llama Sim Shalom. Es una zona que habla de paz, o sea, nada más en cuanto a la palabra paz. No estoy diciendo que esa oración esté asociada con la paz. Sim Shalom, en realidad, es una parte de la Midá que despierta el atributo de Yesod. De hecho, en la Tefilá con Kavaná, así lo explica mi maestro, dice que es la oración de la Midá que hace referencia al deseo de compartir de Yosef Hatzadik, de Yesod. Es el deseo justamente de compartir con el mundo y se une a Malhut. Ahí, en el momento en que se une Yesod y se une Malhut, dice el Zohar, ahí se levanta Od. Es decir, decíamos, es el momento en que esa luz desciende de arriba hacia abajo. Pues en esta unión hacemos la oración que explica el Zohar, que es equivalente al gran mérito que representa el Tzadik en traer gente en Teshuvah. Es decir, Yosef Hatzadik trajo a sus hermanos en Teshuvah, que habían hecho algo horrible con él. Pero también el Cohen Gadol se dedicaba a transformar las cualidades de la gente y hacía los sacrificios y las ofrendas para transformar la mala inclinación en buena inclinación y hacer la paz entre las personas. Es aquel que hace que el malvado, aquel que está lleno de malas cualidades, logre vencer el lado izquierdo. Eso es lo que representa esa oración. Y eso, el transformar esas malas cualidades para vencer el lado izquierdo, es un mérito incalculable, porque hace que esas almas regresen. ¿Regresen a dónde? Al camino correcto. Y no solamente a Kadosh Baruj Hu se glorifica en esa persona que tuvo ese mérito, sino también el padre de esa persona que hace el transformar el Rasha en Tzadik, el que transforma las malas cualidades en buenas cualidades, pues aquel que ayuda a otro a hacer ese proceso de Teshuvah, el papá físico de esa persona, aun cuando está muerto, se glorifica en esa persona. Es decir, el padre del Tzadik. Para esa persona existe un ministro, un ángel, llamado Yehodiam, que muestra en el mundo celeste la imagen de aquella persona que hizo traer las almas de los malvados en el camino correcto. Es como el buen publicista que dice, miren, esta persona eliminó las malas cualidades de una persona en el mundo físico, este es un gran tzadik. Y le da todas las bendiciones que le dio Abraham cuando se ocupó de convertir a los idólatras. Dice, esa persona que transforma a quien tiene malas cualidades en el mundo físico, recibe 70 llaves que le son entregadas. Es decir, le es entregado el control de las 7 sefirot inferiores a Jochma.
de Biná a Yesod. Ese hombre ha unido los dos mundos. Ha unido Yud-He con Vav-He a través de reconectar el Da'at de la persona. Ese le dan el control de las 7 sefirot para que las pueda manipular como si fuera su casa. También aquel que ayuda al pobre tiene un gran mérito, porque cuando le da al pobre, le da vida, le devuelve la vida, lo capacita para vivir. Pero es mucho más el mérito de aquel que se ocupa de quitar la mala inclinación de los perversos o de las personas que están erradas, con malas cualidades, y regresarlos en Teshuvah. El tercer color de la vela es aquel que es visible, dice, pero no cuando el sol brilla. Se refiere a la sección de la Kedushá de la Amidá. Esa oración, la Kedushá, es visible, pero cuando el sol brilla, no es visible. ¿A qué se refiere esto? Es que sabemos que la Kedushá es como un presurizador, como agua presurizada, como el Karcher, como el agua a presión. Elimina toda la suciedad, la Kedushá. Ese minyan de 10 hombres, que son las 10 sefirot unidos, expulsan toda inclinación negativa. Elimina toda acusación, toda crítica, todo castigo en contra del pueblo de Israel. Es la sabiduría que hay detrás de la Kedushá. Sin embargo, dice el Zohar algo muy importante, y es que a pesar de que elimina toda esta crítica, toda acusación y todo castigo, debemos guardar esa santificación, es decir, cruzar del otro lado. Si realmente la Kedushá, que decimos Kadosh, 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 eso equivale a Kodesh, que es mayor que Kadosh. Es decir, allá del otro lado. Por eso es que no hay castigo, no hay crítica, porque el pueblo de Israel cruza a un nivel de conciencia donde ya no es alcanzable por las fuerzas del mal. Pero no debemos de verlo de ninguna manera como un remedio con orgullo y decir, hice una serie de cosas equivocadas y ya me limpié. No. En ese nivel, nosotros somos equiparables a los ángeles. Pero debemos de recordar que los ángeles tienen más pureza que nosotros, porque ellos no tienen un cuerpo. Ante esa santificación que hacen 10 hombres en la Kedushá, se une directamente la Shejinah. Y todas nuestras oraciones las hacemos en hebreo, porque los ángeles entienden el hebreo y por lo tanto identifican la labor del pueblo de Israel que busca unirse con el Creador. Y eso elimina todo juicio sobre ellos. Es el deseo de unirse con el Creador, es la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo, lo que elimina el juicio. De eso está hablando la Parashat Terumá. En la pasada Mishpatim hablamos de los juicios, pues la Terumá es lo que elimina el juicio. A diferencia que las otras naciones hablan un lenguaje diferente, español, francés, inglés, ruso, checoslovaco, lo que quieran, el Creador entiende esa oración. El Creador sí, pero los ángeles no. Por lo tanto, podemos asumir, no es igualmente fácil revertir el juicio. A consecuencia de cuando el pueblo de Israel muestra tanto sus acciones como su deseo por unirse al Creador, y entonces influencia a los ángeles para efectos de tener un resultado en el mundo. Sin embargo, tenemos un caso distinto, que es el Kadish. El Kadish
que es dicho al terminar la amidá, es dicho en arameo, el cual rompe todas las cerraduras, todas las clipot malignas, todos los obstáculos. Por eso usamos un lenguaje del otro lado, un lenguaje del lado izquierdo, que es el arameo. Y no lo hacemos en hebreo. Y sometemos al mal y decimos amén. Porque en el Kadish están ocultas 7 vavim. Cuando nosotros hacemos el Kadish, pronunciamos 7 palabras que inician con la letra Vav. ¿Cuáles son estas 7 Vavim? En las palabras Veishtabach, Veitbar, Veitromam, Veitnazé, Veitadar, Veitale, Veitalal. Cada una de esas empieza con la letra Vav, que vale 6. Y como son 7 palabras, 6 por 7, multiplicados dan 42, hace referencia a los 42 nombres del Ana Bejoach, que los nombres de verdad del Ana Bejoach, no la melodía, sino los nombres de verdad, tienen el poder de romper todos esos decretos cuando recitamos esos nombres al alba. Hacen que la persona tenga un buen día. Pero recuerdo que el Kadish solo puede ser recitado por 10 personas que conforman un minyan. No puede ser dicho en forma individual. Dice la parashá que me traigan una ofrenda de oro, plata y cobre. No tiene nada que ver con llevar una ofrenda con estos metales. Se refiere a la fiesta oro de Rosh Hashanah y hace referencia al norte, Geburá, rigor. Yom Kippur se refiere a juicio. Perdón. Rosh Hashanah se refiere a juicio, el norte y Geburá. Plata se refiere a la festividad de Yom Kippur, al sur, y a Gesed, la clemencia. Y cobre o estaño se refiere a Pesach, Shavuot y Sukkot, respectivamente. De igual forma, hacemos 3 ofrendas diarias: oro, plata, cobre, que se refiere a las ofrendas de mañana, tarde y noche. 3 oraciones que sustituyen los servicios del templo: Shachrit, Minjá y Arbit. Ya sabemos que Minjá está hecho para ir en contra del juicio. Por el otro lado, estamos relacionados con el Gesed, que está relacionado en Shachrit. Y bueno, cada uno de ellos tiene una connotación específica. Los vamos a explicar más adelante. Dice el Zohar que cuando nosotros hacemos estas 3 oraciones, son 3 pájaros que son despertados. Pájaro, como una aclaración, se dice tzipor, pero hace referencia a seruf, que es transmutar, pues esas oraciones transmutan el rigor en clemencia. Estas oraciones golpean las fuerzas negativas y evitan que el hombre sea motivado por la demonia, L-I-L-I-T, para que desperdicie su semen, para alimentarle con su energía de vida. La oración de la tarde es Geburá o Malhut, y la oración de mañana es Zeirampin. Por lo tanto, Arbit protege a que el hombre sea motivado para tener el desperdicio de su semilla. La oración de la tarde aplaca el rigor, que es Malhut, y la oración de la mañana es el Gesed, que es Zeirampin. La tarde se mezcla con la noche, que es Arbit. En realidad, la oración de Arbit, que es opcional, lo que hace es que expulsa esas fuerzas negativas y ahuyenta a esas fuerzas. Y dice que estimula la aparición de un ángel llamado San-Giryá. Repito, San-Giryá, que les alimenta con esta oración a las fuerzas negativas como si fuera un humo, eliminando a los acusadores, y evita la acción de fuerzas que buscan que el hombre tenga emisiones nocturnas de semen para alimentarse de esa fuerza. Así literalmente lo explica el Zohar. Esos hombres que tienen ese tipo de emisiones son llamados
Keri, con K, que significa contrarios a mí. Es decir, son hombres que generan juicios y acciones de ira en contra de la persona. Y bueno, como pueden ver, es profundísima esta parashá y ahí vamos a terminar la parashá Trumá con esta sabiduría maravillosa que nos explica un contexto completamente diferente de lo que nos han enseñado de lo que son las ofrendas.